Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con el episodio número 14 de este mercado de fichajes del Atlético de Madrid, bastante centrado en nuestra opinión, nuestro comentario, no solo del partido de ayer ante Botafogo, de esa victoria por 1-0, sino también de lo que ha sido el Mundial de Clubes, de esta eliminación que puede suponer para el Atlético de Madrid, cuáles son las posibles causas, consecuencias de esto, pero también obviamente hay que hablar de noticias, de fichajes. Es verdad que no han sido días muy activos, ha estado bastante parado todo en cuanto al Atlético de Madrid, creo que todo estaba centrado en esa final, aunque no fuera final, para pasar a los octavos frente a Botafogo, y por eso se ha hablado menos, pero sobre todo hay que hablar de Johnny Cardoso, y es que parece que todo está bastante avanzado, según informa Mateo Moreto y según informan también desde Sevilla, según dicen hay reuniones nuevas entre clubes. También lo de Correa y esa despedida parece que ayer le hizo Simeone tras el partido, el nuevo interés en un nuevo centrocampista como es Habib Diarra del Estrasburgo, también el posible descarte de Woltemade como posible reemplazo de Ángel Correa, las palabras de Tomás, movimientos en el B y en el juvenil, así que todo esto y otras cosas más aquí en este mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Ahora sí, ya está finalizada la temporada del Atleti. Quedaba este Mundial de Clubes de por medio. Ayer, como sabemos todos, quedó eliminado el Atleti. Vamos a empezar este mercado de fichajes centrándonos en el partido y un poco cómo ha sido la actuación del Atleti en este nuevo torneo. Pues arrancamos. Y arrancamos viendo imágenes que no nos gustan, que son los futbolistas lamentándose después de que, sí, el Atleti ganara 1-0 a Botafogo, pero no le diese para clasificarse a los octavos de final de este Mundial de Clubes. Ya sabíamos que había que ganar por 3, porque además el PSG estaba ganando su partido ya a la mitad de la primera parte. Si no me equivoco, quedó 2-0 el partido del PSG frente al Seattle Sounders. Y al final yo creo que es un poco la crónica de una muerte anunciada, porque yo creo que todos pensábamos que era muy difícil. Sí, hubo esa esperanza, ese cuidado que se hizo viral en redes sociales para intentar remontar la situación y poder clasificarse a octavos de final. Pero claro, se juntan muchas cosas, yo creo, en lo que ha sido esta participación del Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes. Y varias de ellas ya las dejamos claras, de hecho, en el primer partido ante el PSG, que creo que ha sido el detonante de por qué no está el Atleti en octavos de final. La mala planificación, ya desde hace varios años, pero justo antes de un Mundial de Clubes, que no se fiche y que se mantengan futbolistas que no dan el nivel en el Atlético de Madrid. El fútbol ha sido bastante pobre del Atlético de Madrid, a pesar de haber ganado 2 partidos. Creo que ayer, incluso viendo el encuentro, no te da la sensación, a mí por lo menos no me dio la sensación ya desde los primeros minutos, que el Atleti pudiera marcar 3 goles. Me dio más la sensación de que era un quiero y no puedo. El Atleti lo intentó, sí, llegó bastantes veces a puerta, pero no tenía esa frescura, no tenía esa velocidad para hacer girar el juego de Botafogo. Yo creo que el equipo brasileño se sintió bastante cómodo defendiendo su área con muchos futbolistas. No tenías ese perfil de regateador que abriera espacios. Los centros casi todos muy malos. No sé, a mí el Atlético de Madrid tampoco me convenció ayer, aunque es verdad que hizo méritos para ganar. No sé si tanto para ganar por 3-0, aunque sí que es verdad que llegó bastante a puerta, aunque Botafogo también tuvo sus ocasiones. Y bueno, esas dos sobre todo, creo, la planificación deportiva y el mal rendimiento, pero también me dejo una que creo que es, no sé si más importante incluso que las otras, que es el arbitraje. Ayer otro arbitraje lamentable por parte del árbitro César Ramos, si no me equivoco era el nombre. Penaltis que no se pitan, uno sobre todo clarísimo a Julián, que le mandan a ver al VAR para revisarlo y para pitarlo, y se saca de la manga una falta de Sorloz que a mí me parece una pugna totalmente normal entre delantero y defensor, que en ningún caso se debe pitar. De hecho, el defensor de Botafogo es que ni se tira al suelo ni nada, es una pugna entre los dos bastante igualada, y pita falta, yo creo que para no admitir su error de que se había equivocado y de que se había comido un penalti. Y luego también había otro anterior al propio Julián Álvarez. Entre todas estas cosas se han juntado en un caldo de cultivo para que el Atlético de Madrid no esté en octavos de final. Aún así, y a pesar de que, repito, no me ha gustado mucho o prácticamente nada el Atleti en estos 3 partidos, el Atleti se queda fuera con 6 puntos. Gana 2 de 3 partidos. El único que no puede ganar y que pierde con estrépito es el del Paris Saint-Germain, que creo que, a pesar de que sea un 4-0, creo que todos dábamos por hecho de que era muy complicado ganar al Paris Saint-Germain viniendo como venía. Creo que todos dábamos por hecho esa victoria ante Seattle Sounders, incluso ante Botafogo, y que se podía perder, empatar ante el Paris Saint-Germain, y aún así te has quedado fuera con 6 puntos. De hecho, lo recogía Atlético Stats hoy, es la única vez en toda la historia de los mundiales, tanto de clubes como de selecciones, que un equipo se queda fuera con 6 puntos. Había pasado un par de veces que había un triple empate, pero habían pasado por ser mejores terceros esas selecciones, y el Atleti se queda fuera también por esa mala suerte, ¿no? El calendario, el sorteo, te toca el campeón de la Champions y el campeón de Libertadores, y en general, pues la participación no diría que ha sido
un fracaso absoluto, porque creo que ese factor de quedarse fuera con 6 puntos es importante para salvar un poco esto del Atlético de Madrid, pero sí que es verdad que ha dejado más dudas que certezas el Atleti en esta competición. No, para nada creo que sea un fracaso. Yo diría que es lo esperado. Lo esperado en cierto modo. No sé si la gente es muy optimista y muy pesimista, creo que no. Si soy algo, normalmente con el Atleti suelo pecar de optimista, pero antes del Mundial de Clubes, la gente que nos seguís desde hace tiempo, pues íbamos comentando qué sensaciones teníamos. Y lo hablamos también después del primer partido, que por qué nos íbamos a llevar las manos a la cabeza con el rendimiento del Atleti cuando ¿qué ha pasado entre el final de temporada y el Mundial de Clubes? 2, 3 semanas en las que los futbolistas internacionales han estado con sus selecciones y que igual el único cambio podía venir a través del mercado de fichajes, porque la plantilla es exactamente la misma y al igual que llegamos mal al final de temporada, al final de la liga, ibas a llegar a este Mundial de Clubes, no iba a haber ningún tipo de milagro. Y también me refiero a lo esperado por el tema de que creo que los resultados que se han dado eran los esperados. Contra el Paris Saint-Germain éramos todos conscientes de que era muy difícil ganar. Y ese partido acabó siendo un auténtico desastre, que cada día que pasa me doy más cuenta de que fue un resultado inflado, porque el Atleti hace un partido desastroso. Es sin duda el peor partido que hace en este Mundial de Clubes, pero no creo que merezca, a pesar de ello, perder por 4-0 y que luego estuvo muy marcado por ciertas cosas, entre ellas el arbitraje, que luego mencionaré, porque creo que esto tiene que tener una mención aparte y especial, porque es vergonzoso el trato que ha recibido el Atleti, que eso no quita que haya jugado muy mal y luego los otros dos partidos se han conseguido ganar. Y también en ningún momento, aquí ya quito la palabra esperado, pensé que el Atlético con 6 puntos se iba a quedar fuera. En absoluto. Lo único que esa victoria de Botafogo contra el Paris Saint-Germain, pues nos pilló a todos por sorpresa. El que haya visto el partido, ya sea en directo, que no creo que mucha gente se quedase, pero mucha gente lo habrá visto en diferido, como es mi caso, bueno, yo creo que todos tenemos un poco lo que pasó por ahí, porque el Paris Saint-Germain fue una desconexión total la de ese partido, pero bueno, es normal. Yo creo que le interesaba más que ganase Botafogo y ya entraba esta nueva regla del triple empate que hace que el Atleti se quede fuera. Los días previos, cuando ya éramos conscientes de que el Atleti tenía que marcar 3 goles, lo veíamos muy complicado porque el Botafogo es buen equipo. Eso partiendo de ahí, hay que partir de ello, que es un buen equipo, para ellos el campeón de Sudamérica, los equipos brasileños son los que están dominando el continente y que, oye, iba a ser complicado, aún así el Atlético consiguió, cumplió con el objetivo de ayer, al menos de ganar el partido, pero para clasificarse todos sabíamos que había que marcar mínimo o ganar con 2 goles de diferencia en un partido que al Atleti le costó muchísimo entrar. A partir del minuto 20-30 es cuando por fin empezó a acercarse a la portería de Botafogo. Antes de ello, algún susto, ese paradón de Jan Oblak, de nuevo viendo el circo que es la defensa del Atleti, porque creo que es la palabra para describirlo. Es imposible defender con Lenormand y Lenglet, son centrales lentísimos y ya vemos, en 4 pases se plantan solo contra el portero, incapaces de volver para atrás. Y el Botafogo lo tenía muy claro y se vio durante todo el partido cómo buscaba esas contras, creando mucho peligro al Atleti. Estaban metidos atrás, como es normal, y luego salían muy rápido, algo que el Atleti es incapaz de hacer. Salir rápido es inviable para este equipo, y a partir de ese minuto 30 entendió que a través de centros podía conseguir algo más de peligro. Y así, bueno, llegaron ciertas ocasiones, ya fuesen con centros laterales o a balón parado, y con 2 acciones realmente polémicas. Esos, bueno, podría haber 3, para mí 2 son muy claros sobre Julián Álvarez, creo que hay 2 penaltis clarísimos y por ello digo lo de las actuaciones arbitrales en los 3 partidos, creo que ha sido un mangazo al Atleti contra el Paris Saint-Germain de la no expulsión a Nuno Méndez, que directamente se tendría que haber ido a la calle con la acción de Juliano, pero ni siquiera pitaron falta, luego esa mano que hace, bueno, los goles inflados, el penalti que pitan sobre Lenormand. Bueno, ya sabemos todo lo que pasó contra el Paris Saint-Germain, contra Seattle Sanders también ocurrió ese penalti que hacen sobre Juliano, que finalmente no pitan ni falta, que ese gol, aunque hubiese subido al marcador, no habría contado porque existe esta regla que solo se aplica el golaveras entre los clubes, entre los equipos empatados, y ayer esas 2 acciones, incluso 3, la otra creo que es un despeje, es algo más fortuito sobre Julián, la falta al borde del área que no pitan sobre Barrios, bueno, son acciones que han hecho que también los jugadores contestasen después del partido y que hiciesen alusión contra ello, que
repito, el Atleti no se ha ido solamente por ello. Creo que ha sido un gran condicionante y un muy gran condicionante. Ya no solo pasa con la UEFA, sino también con la FIFA. Pero sin duda ha sido por el juego del Atleti. Porque a pesar de ayer ganar el partido, ¿en qué momento alguien creía que iba a marcar el Atleti esos 3 goles? Yo no. Salvo los minutos finales que ya empezaron a meter a Botafogo en área propia, casi en el área pequeña y demás, es imposible, porque otra de los problemas de este Mundial de Clubes ha sido la falta de acierto a portería contra el París, las que falla Sorloth. Bueno, Sorloth ahora hablaré de él, porque creo que en este Mundial, si tenía dudas con él, creo que me ha confirmado todas esas dudas. El Atleti pudo reducir mucho más ese resultado, incluso marcar algún gol. Contra Seattle Sanders, lo dicho, no valían esos goles, pero sí que podría haber marcado 6-7 goles perfectamente. Las dos que falla Sorloth, de la que falla Julián, que Julián también ha estado más fallón de lo que solemos estar acostumbrados de él. Y ayer también se le va otra ocasión, que normalmente Julián, esas siempre van para adentro. Y ayer que tuvo esa de Julián, Sorloth algún que otro remate que yo creo que son remates que tienen que ir al menos a portería, que directamente se van muy desviados. Y hablando de eso, que a mí la actuación de Sorloth en este Mundial me genera muchísimas dudas y me demuestra lo que llevaba, bueno, sospechando mucho tiempo, que no es delantero para el Atleti. Puede ser un grandísimo recurso desde el banquillo, no tengo duda, como lo ha demostrado esta temporada. Pero si quieres aspirar a algo más, tienes que acompañar a Julián de un delantero en condiciones. Ayer mismamente, Igor Jesús, el delantero de Botafogo, un perfil parecido. Compárame lo que genera ese futbolista con lo que genera Sorloth. Sí, Sorloth hace cosas bien. Por ejemplo, las dos que da Julián, haciéndose grande en el área, pero son 2 acciones en todo un partido. Ves a Igor Jesús como juega de espaldas, como estira el equipo. Delanteros parecidos de perfil, pero que hacen cosas completamente distintas, y Sorloth es que no tiene capacidad para autogenerar absolutamente nada. Y creo que eso es uno de los problemas que tiene que corregir también el Atleti. No está entre las prioridades fichar un delantero. No sé si el Mundial hará cambiar las cosas, y más si Sorloth o por él puede llegar una buena oferta. Y no es solo el único problema, que lo podemos achacar al juego colectivo. Ahí está, el Atleti no tiene ideas muchas veces. Ahí va a tener muchísimo trabajo Simeone durante este verano, porque tiene que mejorar el cuerpo técnico también, pero sobre todo tienen que cambiar las cosas en el terreno de juego, porque he hablado de Sorloth, pero Sorloth es casi uno de los menores problemas que tiene este equipo, porque hay futbolistas que de verdad no entiendo cómo pueden jugar en el Atleti. Lo de Galán creo que ya roza el absurdo, ya casi dudo hasta para que sea suplente, pero Javi Galán no tiene la culpa. Al final la culpa la tiene el club, que un descarte, porque a Javi Galán se le descartó de este club. Finalmente se quedó la pasada temporada, y creo que hemos visto una temporada en la que el hombre ha hecho todo lo que ha podido, porque Javi Galán no puedes dudar de él, porque lo ha dado absolutamente todo, pero es que no tiene nivel para jugar en el Atleti. Y no pasa nada por decirlo, que puede irse a otro equipo y hacerlo muy bien, pero es que en el Atleti debe haber un nivel de exigencia que jugadores como Galán, como Molina y otros tantos no cumplen en este equipo. Y luego los que igual tienen el nivel han tenido un mundial realmente malo. El mundial de De Paul, ¿qué me estás diciendo? Parece que, o parecía, que se había quedado atrás ese De Paul, que dejaba tantísimas dudas. Y los 2 últimos partidos de De Paul son de pegarte un tiro en la cabeza, lleno de imprecisiones. Ayer, menos mal que se dio cuenta en un rato de poner centros al área y mejoró algo, pero es un mundial lleno de imprecisiones totales, más luego los centrales, que Lenglet y Lenormand ahora mismo son un desastre. Y la solución del Atleti pasa por ello, por ir al mercado e ir en condiciones, porque si hacemos un mercado como el año pasado, como la temporada pasada, no vamos a ningún sitio, y lo hemos visto, lo hemos repetido. Al final los jugadores que han venido, salvo Julián, han sido futbolistas sobrepagados. Lenormand, sigo diciendo que fue un fichaje bien tirado, igual pagó más de la cuenta el Atleti, pero a ver si, no sé, va mejorando poco a poco, como hizo en el principio de temporada. Creo que ha sido una temporada muy difícil. Ahora es cierto que el nivel que está dando es muy pobre, pero Sorloth se pagó un pastizal por él, y de Gallagher, ¿qué vamos a decir? Un jugador al que no se le encuentra posición, y no se le encuentra posición porque nadie sabe de qué juega, pero absolutamente nadie. Que igual con otro sistema, pues no lo sé. A mí es un jugador que cada vez me genera más dudas, y creo que es peor futbolista, aparte del dinero que se pagó por él y del sueldo que cobra, que son 8 millones de euros limpios, que hay con futbolistas que se habla mucho del sueldo y con otros que se omite esto. Y creo que también es importante, porque ya no solo que con balón no aporte absolutamente nada, porque no aporta nada, sino que sin balón es un jugador
que sí tiene piernas, tiene fuerza, si hay un balón dividido va a ir fuerte, pero cuando llega a esos balones divididos, si os dais cuenta, y podéis poneros repetido el partido contra Botafogo, está siempre mal colocado, siempre está mal posicionado, tiene que ir a hacer carreras de 20-30 metros constantemente porque nunca está en el sitio para presionar. Y es algo que es un jugador que tiene la capacidad para hacerlo, lo único que necesita mejorar muchísimo y espero que mejore porque creo que va a ser un jugador que se quede esta temporada y no sé si como jugador importante, pero sí desde el banquillo que tenga un rol más importante, aunque no creo que en ningún momento llegue al rendimiento que se espera por un fichaje de las características económicas que, que exigió su fichaje, pero bueno, ya repetimos que fue un poco más por el tema de Joao Félix. Luego lo de Griezmann, etcétera, cosas que realmente aburren y mismamente en el segundo tiempo que Coque sea de lo más destacado del centro del campo y que es el que hace jugar al equipo tal y como está Coque ahora mismo, pues habla de todo lo que necesita este equipo, pero es un poco repetirnos una y otra vez. Así que nada, dejadnos en comentarios qué os ha parecido. A mí es esa sensación, lo esperado por un lado, porque esperaba que el Atleti ganase a Seattle y Botafogo, pero también pensaba que el Atleti se iba a clasificar ganando esos dos partidos, pero no ha sido así, así que creo que es una cura de humildad. No puedes ir a un mundial como este con lo mínimo. ¿Creo que van a cambiar las cosas? No, el Atleti no creo que vaya a cambiar el rumbo del mercado por caer eliminado ahora. Las ideas están muy, muy claras, veremos hasta dónde va. Ahora, si no traen futbolistas, y no es traer futbolistas, es traer buenos futbolistas, no vas a ningún lado. ¿Que se puede ir el entrenador? Pues que se vaya Simeone, pero el equipo va a estar igual. Y es un equipo que de verdad, hay gente que yo creo que, bueno, esto son opiniones obviamente, pero de verdad, hay jugadores que... ¿Qué entrenador importante iba a coger a este equipo? Si es que dan vergüenza, hay jugadores que no quiere nadie, pero bueno, ya vimos por qué no vino Alemán y fue por eso, porque se lo dijo muy claro al club. Este equipo necesita 15-20 tíos que se vayan a la calle. ¿Eso le interesa al club? Pues no. Así que a cambiar las cosas, a mejorar todos, lo dicho, cuerpo técnico, jugadores y sobre todo que traigan buenos jugadores porque si no, no vas a ningún lado, al menos si quieres competir. Si quieres quedar tercero o cuarto, pues seguramente. Sí, poco más que añadir. Hay que cambiar muchísimas cosas, empezando por los fichajes que lleguen. También hay problemas, bueno, en general en el equipo y, bueno, también Simeone ha fallado en algunas ocasiones en este mundial y también durante la temporada, pero sobre todo eso, la planificación deportiva. Por mirado de un lado positivo, el Atleti va a tener ahora sus días de descanso, va a llegar con normalidad a la próxima temporada, que quieras que no, oye, pues por lo menos tranquiliza un poco que vayan a tener su pretemporada y que ojalá que los fichajes también se Sí, integren bien, eso, que sí, ahí sí, eso es positivo. por lo menos es positivo, pero claro, el Atleti va a dejar de ganar bastante dinero y claro, esto ya llega a pensar, lo ha dicho Diego antes, si van a cambiar las cosas o no con respecto al mercado de fichajes. En AS esta mañana publicaban el Mundial condiciona los fichajes. Claro, este titular cuando lo lees dices, pues ahora que no ha llegado a octavos de final o a cuartos de final de este Mundial de Clubes, el Atleti no se va a gastar un duro o no va a hacer los fichajes que tenía previstos. Luego han cambiado el titular en AS, ponían el dinero que gana el Atleti y el que deja de ganar, como creo, aclarando un poco que no van a cambiar las cosas, pero claro, te sueltan un titular así después de la eliminación del Mundial de Clubes y pensándolo bien, si el Atlético de Madrid ha fiado todo a pasar a los octavos o los cuartos de final del Mundial de Clubes para después hacer los fichajes que considero oportunos, sería muy negligente incluso para la propia directiva del Atlético de Madrid, que ya ha demostrado serlo. Pero, hombre, yo creo que está clarísimo todo. El Atlético de Madrid va a seguir yendo a por los futbolistas que está interesado. De hecho, ahora hablaremos después de Johnny Cardoso, de Alex Baena. Lo que ha pasado es que no han ido a por ellos antes del Mundial, pues porque quizás querían apretarle un poco las tuercas a Villarreal y a Betis y no querían gastar demasiado, pero al final, bueno, te vas del Mundial casi también sin pues esos refuerzos que podían haber ayudado mucho a clasificarse, aunque es verdad que, lo dicho, te has ido con 6 puntos que no ha pasado nunca en la historia de los Mundiales. Por hablar un poco del presupuesto y del dinero, el Atleti se lleva 19,27 millones de euros por participar en el Mundial de Clubes, lo estamos viendo también en la entradilla de la derecha, y 3,46, 3,46 más por los resultados, es decir, las victorias ante Seattle Sounders y ante Botafogo también suman dinero, que, oye, ayer no te clasificas por no meterle 3 goles a Botafogo, pero por lo menos la victoria te deja algún milloncito más en las arcas y que, lo dicho, no va a cambiar nada y el Atlético de Madrid va a ir a por los futbolistas que tenía previstos antes del Mundial de Clubes. Bueno, es que el artículo, más que el artículo, el titular es una auténtica vergüenza. Menos mal que lo han corregido y seguramente que no sea el primero de ellos, porque ya sabemos que el club intentará filtrar de la manera que pueda este tipo de informaciones, como es habitual cada verano. El que se lo quiera tragar, pues creo que es demasiado inocente y es
toda una mentira, porque el Atleti no ha perdido nada en este mundial, es más, ha ganado dinero, que por ello hablamos de esos 19 millones y pico que consigue ganar en este mundial de clubes, más los 50 millones por haberse clasificado a este mundial de clubes. Es uno de los equipos de Europa que van a tener ese privilegio de conseguir todo ese dinero, que se podría haber ganado muchísimo más dinero en este mundial de clubes, sí, si pasas de ronda, pero te has quedado de la forma que venimos comentando en este vídeo, y todo lo que nos quieran vender, pues es eso, vender cosas, y ahí estará la gente para que tenga el criterio suficiente para ver que esto es totalmente falso. El Atleti sale con más dinero del que vino a Estados Unidos por todo el tema de patrocinadores y demás, pero sobre todo por la participación en el Mundial de Clubes, que deja al Atleti unos ingresos muy positivos, y comparados con otras competiciones son ingresos muy grandes los que recibe el Atleti después de esta participación. Y si quieres asegurártelos, pues lo dicho, haber reforzado al equipo como han hecho el resto de clubes, porque ¿cuántos equipos importantes han ido al Mundial de Clubes sin fichajes? Creo que prácticamente ninguno, salvo el Atleti, que bueno, ¿qué vamos a decir del club como institución, y sobre todo eso, a nivel de planificación, que es una auténtica... Yo creo que la palabra es vergüenza, porque no, de verdad, no puedes ir al torneo, un torneo que se hace por primera vez, que va a ser cada 4 años, que te da la imagen que te da, y al final dejas esta imagen no solo en Europa, sino en el mundo. Y que no nos engañemos, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona tienen más posibilidades de ir a los próximos mundiales de clubes que el Atlético de Madrid. Eso es así porque Barça y Madrid tienen más presupuesto, tienen mejor plantilla, y es posible que el Lo Atleti... raro es que vaya el Atleti. Claro, es posible que el Atleti en los próximos mundiales no esté, y era una oportunidad única para hacer una buena participación, llegar lejos, tener más dinero, aunque se hable de economía, es así, y de también tener tu imagen bien ganada dentro del mundial de clubes. Después del partido de ayer ante Botafogo, Simeone, bueno, habló en rueda de prensa, habló de otros temas de esa derrota, bueno, victoria ante Botafogo, pero eliminación del Mundial de Clubes, pero nos fijamos sobre todo, ya hablando de mercado de fichajes como tal, de la salida de Correa, porque habló sobre el argentino y dijo lo siguiente: hay alguna posibilidad de su marcha por lo que se transmite. Con Ángel tenemos una conexión, unas charlas frontales y claras, y sabe lo que quiero. Nos dio muchísimo cuando le tocó jugar o no jugar, y le deseamos lo mejor. Lo queremos mucho, y ojalá que, si tiene que salir a un equipo mexicano, no tenga duda de que el que lo fiche tendrá a un futbolista extraordinario. A mí estas palabras ya me suenan a despedida. Simeone ya está diciendo adiós a Ángel Correa. Ya el otro día comentábamos ese Here We Go de Fabrizio Romano. Otros periodistas importantes del mundo del mercado de fichajes hablaban de acuerdo entre Atleti y Tigres. Ya solo falta que se haga oficial, que se haga transparencia en cuanto a las cifras, de cuánto cobra Correa, pero sobre todo de cuánto va a recibir el Atlético de Madrid. Pero ya Simeone, el propio Cholo, lo da por hecho. Bueno, lo de Correa y Tigres está cerrado, y cerrado desde más tiempo de lo que creemos, pero bueno, se trató el tema de la forma que se trató, porque todo el mundo era consciente de que iba a ir a Tigres. El Atlético de Madrid emitió ese comunicado, dando la sensación de que se iba a sacar mucho más dinero por Correa, pero no va a ser así. La mayoría de fuentes apuntan a que estará por debajo de los 10 millones de euros con bonus incluidos. Por unos 8 o 9 millones se puede dar el traspaso de Correa al fútbol mexicano, y veremos cómo suple el Atleti a uno de los mejores revulsivos que ha tenido, no solo en este actual Atleti, sino a lo largo de su historia. Solamente hay que ver los números de Correa desde el banquillo, así que papeleta complicada, van sonando nuevos nombres. El otro día comentábamos el jugador bueno, podría llegar en esa posición. Es más un 9 puro que Angelito Correa, y nada, desearle toda la suerte del mundo, pero bueno, ya daremos el mensaje de despedida a Correa cuando se haga oficial su fichaje por Tigres, y a ver los movimientos del Atleti, que esperemos que se aceleren. Y ahora con la entrada de julio se acaba... vamos, se cierra la temporada también de manera económica, bueno, pues podrá afrontar las operaciones que ha postergado estos días. Sí, porque esto bien lo saben en el Atlético de Madrid, también en el Real Betis Balompié, y es que el fichaje de Johnny Cardoso podría estar ahora mismo más cerca que nunca, y es que los clubes han acelerado las negociaciones en esta pasada semana y también en la que estamos actualmente. Mateo Moreto comentaba que la operación de Johnny Cardoso está muy avanzada. El Atlético de Madrid pretende cerrar el fichaje antes incluso del 1 de julio. Esta semana en la que estamos será muy importante para la negociación. El propio futbolista, ya sabemos, tiene un principio de acuerdo con el Atlético de Madrid. Los clubes no están lejos, y comenta Mateo que la operación superará los 30 millones de euros más bonus. Recordemos que el Atleti ofrecía en un principio 25 más bonus, el Betis pedía 40,
en un término medio se van a encontrar. Y también desde ABC, desde Sevilla, Samuel Silva y Mateo González han confirmado estos últimos días que se han intensificado las negociaciones, que esta pasada semana incluso han habido negociaciones presenciales, que el Atlético de Madrid ya se ha acercado un poquito a lo que pide el Betis y que el Betis también ha rebajado un poquito las pretensiones de esos 40 millones de euros. Y la última hora sobre esto, según ABC, es que emisarios del Betis han acudido a Madrid esta tarde o esta mañana para verse con dirigentes del Atlético de Madrid y tratar de cerrar la operación por Johnny Cardoso. Así que, lo dicho, quizás está más cerca que nunca el acuerdo y esta semana es posible que se cierre y que Johnny Cardoso sea ya nuevo futbolista del Atlético de Madrid. El tema que aquí confrontan un poco intereses, el Atleti le interesa lo que acabamos de mencionar, hacerlo oficial después del 1 de julio, al Betis todo lo contrario, está obligado a vender antes del 30 de junio, así que hay un poco de dudas en cuándo se puede cerrar, todo indica que por fin Johnny Cardoso va a ser nuevo jugador del Atlético de Madrid, un futbolista que necesitamos como el comer, en el centro del campo se necesita alguien de estas características. Y lo dicho, en un equipo normal sería, bueno, lo necesitas desde el año pasado, aquí llevamos 5 años necesitando a ese jugador más posicional, que no es un pivote puro. Cardoso creo que es un jugador mucho más polifacético y que creo que puede tener un rendimiento muy bueno en el Atleti. La operación, bueno, al final saldrá un poco más cara de lo que se esperaba, estará entre los 30 a 35 millones con bonus seguramente. No creo que llegue a los 40 que pide el Betis, porque aquí hay muchos intereses de por medio y el Betis, lo dicho, necesita vender antes de ese 30 de junio, así que no creo que estire la cuerda más de lo debido y deseando que se haga oficial. Veremos si hay alguna llegada más en el centro del campo, va a depender un poco de las salidas, donde hay jugadores un poco en duda, y es esas posiciones junto al lateral izquierdo, el interior izquierdo. También un perfil del que no hablamos antes en el análisis, un regateador. Ayer se echó muchísimo de menos un jugador que encare y se vaya. Al final normalmente suele ser Llorente y Juliano los que desbordan algo más, o Julián. Ayer Juliano no daba pie con bola, Llorente no estaba tampoco muy inspirado y necesitas ese jugador, ese regateador como el comer. Son tantas las posiciones que necesita el Atleti, pero el 5 es una de las prioridades y parece que ya tenemos nombre y Cardoso será el hombre que ocupe ese lugar. Importante este fichaje, por lo que hemos dicho antes, de liberar a Barrios, de ver una mejor versión también de Paul, con Johnny Cardoso quizás en el centro del campo. Coque ya no puede jugar todo lo que jugaba hace años, y mira que es importante y sigue siendo importante, quizás Johnny Cardoso pues también palíe un poco lo que estamos viendo de Coque y esa transición en el centro del campo con un Pablo Barrios que tiene que ser también protagonista. Como decía Diego, también es posible que no llegue solo para el centro del campo, aunque es complicado, tienen que darse quizás algunas salidas, pero es que ahora han relacionado al Atlético de Madrid con Habib Diarra, centrocampista muy joven del Estrasburgo. En RMC Sport, en Radio Montecarlo, han comentado que el Atleti se ha interesado en Diarra y ha contactado incluso ya con el club francés, con el Estrasburgo y con el entorno del centrocampista en estas últimas semanas. De hecho, el Atlético de Madrid ha llegado a enviar un ojeador para que viese algunos de sus partidos en Liga 1. El futbolista ve con buenos ojos el interés del Atlético de Madrid, sin embargo, el club, el Atleti, no tiene intención de precipitarse de momento y aún no ha negociado oficialmente con el Estrasburgo. Es verdad que ha habido contactos con el futbolista, con su entorno, con el club, pero no ha habido contactos, en este caso, ofertas oficiales al Estrasburgo. Su traspaso incluso podría superar los 25 millones de euros. Y Mark Keller, el otro día, también en RMC Sport, presidente del Estrasburgo, comentaba que si recibimos una oferta interesante por Javier Diarra, podría marcharse. Así que no tiene ni mucho menos las puertas del Estrasburgo cerradas y es un nombre más a añadir en la lista de posibles centrocampistas, aunque veremos a ver si después de Johnny Cardoso llega alguno más para el centro del campo del Atlético de Madrid. Javier Diarra, apúntense ese nombre por si volvemos a hablar de él en los próximos días o en las próximas semanas. Del que hemos hablado bastante en este verano ha sido de Woltemade, el delantero media punta del Stuttgart. Sin embargo, parece que se puede ir cayendo ya, se puede ir descartando como futurible reemplazo de Ángel Correa, y es que el Mundo Deportivo Chema Fuente informa que Woltemade se va a caer de la lista del Atleti porque el Stuttgart se niega a dejarle salir. De hecho, hace unos días el director ejecutivo del propio club alemán, en palabras para Stuttgarter Zeitung, comentaba: comenzaremos la próxima temporada con Nick. Punto. Lo dejaba bastante claro, aunque es verdad que después sí que hablaba de que en la Bundesliga cualquier futbolista, salvo que sea del Bayern de Múnich, tiene un precio, pueden llegar clubes interesados y ofrecer lo que estén dispuestos a llegar a pagar por futbolistas de la Bundesliga, aunque es verdad que parece bastante claro que el Stuttgart no quiere deshacerse de Woltemade, un futbolista que también está jugando muy bien con Alemania, con categoría sub-21 también, lo ha hecho muy bien hasta el momento, así que era un fichaje interesante, pero quizás el Atlético de Madrid se fija en otros nombres, como por ejemplo, comentaba antes Diego, el nombre que hablábamos el otro día de Yuri Alberto, el delantero brasileño.
Se está inflando a goles en este europeo sub-21, un jugador muy interesante. Sí que es cierto que da la sensación del típico jugador muy grande, incluso en ciertos momentos torpe, pero para nada es ese jugador. Es un futbolista que en ciertas ocasiones es siempre muy delicado con el balón, aguanta muy bien de espaldas, es asociativo. No es ese delantero puro, pero sí que es ese segundo punta con mucho gol, incluso que puede actuar en la posición delantero centro, como estamos viendo con Alemania en este europeo que mencionábamos. Parece una opción descartada, no sé si cambiará cuando vaya avanzando el mercado, pero eso, el Atleti tampoco puede demorarse demasiado en el jugador que llegue por Angelito Correa. Necesita traer ese suplente. Antes mencionábamos al jugador de Corinthians, que es Yuri Alberto. Salió la información en los días anteriores. También con la salida de Correa van a salir muchos nombres. Algunos serán rumores, otros serán ciertos. Y seguiremos informando porque el Atleti tenía claro que si salía Correa tenía que llegar un atacante, y lo de Correa seguramente se haga oficial, como hemos dicho antes, en los próximos días. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Ya sabéis, nuestra meta este verano es difícil, son los 10.000 suscriptores en YouTube, pero oye, si os suscribís todos los que estáis viendo este vídeo sin estar suscritos, ayudáis muchísimo al canal y ya sabéis que dándole a la campanita os llegan siempre la notificación cuando subimos mercado de fichajes o vídeo un poco más de corto de noticias. También hay información en el Atlético de Madrid B y en el juvenil en este caso, porque ya es oficial, según lo ha oficializado el Elche, todavía no el Atlético de Madrid. Daniel Fitzgerald, mediapunta de tan solo 19 años del Elche, es nuevo futbolista del Atlético de Madrid. Va a llegar, parece, al juvenil A, firma por 3 temporadas y eso, llega procedente del Elche después de que el Atleti haya pagado su cláusula según algunos medios dicen 150.000, otros dicen 200.000, entre esas cifras está esa cláusula de rescisión, aunque es verdad que se rumorea que aunque haya firmado por 3 temporadas, quizás solo esté una, que el próximo año se marche al Newcastle, porque se hablaba de un acuerdo entre Atlético de Madrid y Newcastle para, bueno, irse intercambiando futbolistas jóvenes. Fitzgerald podría ir al Newcastle y, en cambio, el Atlético de Madrid podría hacerse con los servicios de algún que otro futbolista inglés de la cantera del Newcastle. Así que veremos a ver lo que ocurre en el futuro, pero de momento Daniel Fitzgerald es futbolista del Atlético de Madrid, como lo sigue siendo Adrián Niño. Según Jorge San Cristóbal, hay bastantes posibilidades de que salga cedido, y el Mirandés, que el otro día perdió esa final del playoff de ascenso frente al Oviedo, es otro de los clubes interesados en la cesión de Adrián Niño. Es un buen destino, lo hemos visto siempre que ha ido algún futbolista del Atleti, recuerdo a Sergio Camello, a Carlos Martín, este año Riquelme también. Riquelme también, es verdad. Este año tuvieron que cancelar incluso amistosos antes de que empezase la liga en la pretemporada y han llegado a una final de playoff con una base de cedidos grandísima y da un potencial increíble a cada jugador que se marcha allí al Mirandés. Así que, oye, sería uno de los destinos interesantes que suenan para Adrián Niño, aunque hay otros también que suenan bien, como el propio Real Zaragoza. Veremos a ver dónde acaba Adrián Niño. También hay una información interesante en este mercado de fichajes, como es la de Thomas. El propio futbolista ha concedido una entrevista recientemente y ha hablado de su salida del Atlético de Madrid allá por el año 2020. Y le echaba bastante la culpa a Enrique Cerezo. Comenta Tomás que se marchó del Atleti porque Cerezo se negó a concederle a su agente una comisión del 10% de lo que iba a cobrar de la renovación. El Atleti le había ofrecido a Tomás una renovación con mejores condiciones de las que ya tenía. El propio futbolista aceptó con la condición de que su agente recibiera esa comisión del 10%. Toda la directiva, según Tomás, estuvo de acuerdo, pero le pidieron que hablara directamente con Enrique Cerezo para la aprobación final. Cerezo le dijo a Tomás, según el futbolista, que solo podía ofrecer el 3% de esa comisión en lugar del 10%, y Tomás se ofreció a cubrir el 7% restante con su propio salario, pero Cerezo entonces se negó alegando principios como excusa, principios por los que no darle esa comisión al agente de Thomas Partey. El día antes del cierre de mercado de fichajes, el agente de Thomas contactó con el Arsenal, creyendo que Thomas ya había renovado con el Atleti, lo felicitó por esa renovación. Sin embargo, el agente le explicó que el asunto de la comisión lo había complicado todo y el Arsenal aceptó ficharle pagando la cláusula, ya sabemos, de 50 millones de euros. Todo se concretó justo antes del cierre de mercado, ese día último del mercado de fichajes en 2020, y así fue como Thomas firmó su traspaso con el Arsenal después de que, según él, Cerezo se negara a darle esa comisión del 10% a su agente. A mí lo que más me chirría de esta historia es
Enrique Cerezo, la figura de Cerezo, porque a mí siempre me ha parecido que Cerezo no es que tenga mucho que ver con las decisiones importantes en cuanto a fichajes, en cuanto a renovaciones del Atlético de Madrid. Es verdad que, conociendo la directiva, me puedo llegar a creer en cierta parte la versión que da Thomas Partey, aunque también Thomas Partey, después de fichar por el Arsenal, tiene algunos gestos, su padre sobre todo, poniéndose a bailar después de fichar por el Arsenal, en fin, que no sé muy bien a quién creerme, pero ahora Thomas dice esto, da su versión, y la verdad es que si es verdad, es verdad que la gente, creo, tiene poco derecho a cobrar tanto, un 10% de esa renovación creo que parecería mucho, es algo parecido a lo que ocurrió, si no me equivoco, el año pasado con Dobby, el tema de la gente, pero es verdad que creo que no se hizo un esfuerzo quizás por renovar a Tomás, aunque es verdad que después de que se fuera Tomás, llegó con Doguia por 12 millones, si no me equivoco que fue, y no se reemplazó a Tomás como merecía. Sí, a partir de ahí, pues lo que hemos dicho, llevamos 5 años sin un centrocampista en condiciones, porque con Dogbia, bueno, pues había días que estaba inspirado y lo hacía mejor. Hay gente que le encanta o le encantaba con Dogbia. A mí me parecía un jugador tremendamente irregular, pero que estaba muy lejos del rendimiento. Si nos centramos en Thomas, son dos jugadores de un nivel totalmente distinto y desde ese momento no hemos vuelto a tener un centrocampista en condiciones. El tema de las comisiones es muy complicado, bueno, con Dovic también ocurrió, como comenta Dani, ahora que se habla tanto de Gyökeres, hablan de que, pues fíjate, un 30% del traspaso o unos 30 millones, si finalmente sale por 100 millones, podrían ir para él y para el representante, pues no, las comisiones forman parte del fútbol actual. Yo también estoy de acuerdo que lo de Cerezo es un poco extraño. Si me dijeses que fuese la figura de Gilmarín, pues Gilmarín sí que es el que negocia normalmente los fichajes, se sienta sobre todo cuando son nombres más importantes y bueno, con el tiempo al final no sé si conocemos siempre la versión 100% real, pero sí que conocemos todas las versiones, así que a ver si en algún momento el Atleti habla o algún otro protagonista y vemos si concuerda con Thomas o es una historia totalmente distinta. Por cierto, que a principio de mercado se había relacionado a Thomas con el Atleti de nuevo, con una posible vuelta, y las informaciones últimas es que parece que esa renovación con el Arsenal se ha roto y que no va a seguir en el Arsenal. Veremos a ver, esto ya es como extra del mercado de fichajes, pero parece que Thomas no va a seguir en el Arsenal y veremos a ver si vuelve a sonar en algún momento para el Atlético de Madrid, aunque también se habla mucho de Arabia Saudí, como es obvio, con un futbolista que ya creo que tiene 31 o 32 años y que siempre dan ese salto, ¿no?, de Premier a Arabia Saudí. Y cerramos este mercado de fichajes del Atlético de Madrid con movimiento en cuanto a los árbitros. Y es que hay que tener ya en mente los nuevos árbitros de primera división. Gález Apezteguía, Sesma Espinosa y Guzmán Mansilla ascienden de segunda división. También las árbitras del fútbol femenino Suárez González y López Osorio. Pero a mí lo más importante, ya veremos a ver cómo son estos tres árbitros en primera división. Lo más importante es que González Fuertes, Melero López y Pulido Santana dejan de ser árbitros en activo sobre el césped y se incorporan al cuerpo específico del VAR. Sobre todo lo digo por González Fuertes. Siempre hemos destacado aquí en De Padres e Hijos que nos parece, si no el peor, uno de los 2, 3 peores de la categoría. Se confirma aquí, porque muchos medios daban por hecho que descendían a segunda división. Según COPE, dejan de ser árbitros y ya está, se van al VAR. Pero no vamos a tener que sufrir tanto a González Fuertes sobre el césped. Sí que es verdad que se queda en el VAR, pero bueno, una por otra, al final se quita un poquito la mitad del sufrimiento con algunos árbitros que ya hemos comentado. Así que, bueno, con este movimiento en el Comité Técnico de Árbitros, ya sabemos los que serán los colegiados de la próxima temporada en la Liga y en la Copa del Rey, cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Este episodio 14 en el que nos hemos centrado mucho en el partido de ayer y en el Mundial de Clubes ya eliminado el Atleti, en la participación del club rojiblanco en el torneo. También en noticias como esa despedida de Simeone a Correa, lo de Johnny Cardoso que se va acercando poquito a poquito al Atlético de Madrid, el interés en Habib Diarra, lo de Woltemade y ese posible descarte, las palabras de Tomás, movimientos en el B y en el juvenil. Así que eso ha sido todo en este mercado. Ha sido un placer, Diego. Igualmente, Dani, y ahora pues a ver si se van cerrando cosas. Obviamente la gente está muy cansada y con total razón. Ya el Mundial de Clubes veíamos que no había esa ilusión que suele haber con el Atleti, pero al final es algo repetitivo lo que llevamos viviendo varios años. El Atleti necesita sangre fresca, necesita que traigan jugadores en condiciones y que si quieres dar el salto, hazlo, no quedarse a medias como hicimos la temporada pasada y queda, lo dicho, muchísimo trabajo de absolutamente todos porque lo de ayer no fue un tema de actitud, digo lo de ayer y lo del Mundial, es que la plantilla no da para más, vimos cómo acababan reventados en momentos que se presionó incluso bien, el Atleti estuvo bien plantado en ese aspecto, pero no da para más, no hay creatividad, no hay talento y no puedes ir a ningún lado
con esa plantilla, así que ahora que se ha finalizado la temporada, queda todo aún más claro. Si ya, ya estaba claro en mayo, ahora a 24 de junio creo que deberían tener muy claras las prioridades y lo que es obligatorio reforzar. Así que nada, nos vemos en los próximos días por el canal, ya sin partidos, ya sin fútbol, hasta que vuelva el Atleti a eso de finales o mediados de julio, principios de agosto, con los amistosos que hay ya programados. Por ejemplo, hay uno contra el Newcastle a primeros de agosto. Así que nada, mil gracias a todos los que os habéis pasado y nos vemos en los próximos días. Muchas gracias a todos y nada, nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 14 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. ¿Qué opináis del partido de ayer? Sobre todo de la participación del Atleti en el Mundial de Clubes, también de la marcha de Correa, si creéis que Johnny Cardoso será oficial esta misma semana, que creo que lo estamos esperando todos. Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.